noche nos acompaña Monseñor Josué Iriondo, que ya le conocemos. Es el fundador de los Siervos de Cristo Resucitado, auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Nueva York y reside ahora mismo en la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, ahí en Manhattan. Llena de esperanza. Y que se llena de esperanza. Que está llena de esperanza y él también lleno de esperanza. Con esa esperanza esta noche viene a hablarnos de un tema, Dominum et Vivificantem, que dicho sea de paso es su lema episcopal. Es el lema de su escudo episcopal y también del ministerio episcopal, y también es el lema de los siervos de Cristo resucitado, Señor y dador de vida. Pues bien, Monseñor, bienvenido y los micrófonos son suyos. Inicie con la oración y luego dele hacia adelante. Ok. Bueno, bienvenidos a todos vosotros, que sois los apóstoles del futuro. Tenéis que transformar el mundo, vais a recibir el Espíritu Santo, ya habéis recibido, pero vais a despertar esa recepción que tuvisteis del Espíritu Santo y vais a ser los proclamadores de la palabra que va a hacer la diferencia en cada una de las personas. Ese tiene que ser uno de los primeros convencimientos. Pero oremos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, a que guiados por el mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de los divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy vamos a ver si ese tema. Bienvenido. El tema de Dominum et Vivificantem. El Espíritu Santo ha sido el gran desconocido. Apenas se mencionaba al Espíritu Santo en la vida religiosa, sencillamente porque no teníamos unas figuras, una personalidad que nos imitase a una paloma, lo más que teníamos, sería el agua, no sé qué, el espíritu que fluía, todo ello, y entonces ciertamente nos dejamos llevar siempre por la devoción a las personas que habían sido físicas, como fue Jesucristo y después todos los santos, siempre hemos venerado con mucha fuerza todos estos santos. Pero la fuerza real es el Espíritu Santo, que es a lo que vino el Señor Jesús. Y tuvimos la promesa, en Juan se nos dice 14, 15, 21, se dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que más me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. Bien, esta es la promesa del Espíritu Santo, que después se da en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El único que nos cuenta este gran acontecimiento es Lucas. Los apóstoles nos dicen directamente el hecho de que vino el Espíritu Santo. Y Lucas, cuando está escribiendo los Hechos de los Apóstoles, está en una fase tardía de las escrituras bíblicas. Pero entonces tiene un conocimiento, ha tenido una experiencia, ha oído de María y nos ha referido a este tan trascendental que es la venida del Espíritu Santo. Es importante entender quiénes estaban allá cuando vino el Espíritu Santo y quiénes faltaban, quién no estaba allá físicamente. Y dice en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, todos. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento
que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron pasándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresasen. Estaban todos. Yo siempre me he preguntado, mucho tiempo me he preguntado, ¿por qué no estaba Jesús? Físicamente. Lógicamente estaba allá porque había enviado al Espíritu Santo, pero ¿por qué no estaba allá? Y otra pregunta que me hago también es, ¿por qué Jesús no preparó su gente para que estuviesen cuando Él iba a resucitar? Es muy curioso, pero es una psicología que quizá nos está enseñando mucho a nosotros de la presencia física nuestra. Tenemos que estar siempre operantes, tenemos que ser operando, pero tenemos muchas veces que desaparecer. Qué bueno hubiese sido que en lugar de unos soldados que fueron testigos de la resurrección del Señor, pero que negaron, hubiese habido un ejército de gente, de hombres y mujeres. Ciertamente, no podía contar mucho con los apóstoles desde el mismo momento que le habían abandonado durante el proceso de la crucifixión. Pero no estaba Jesús. Qué espléndido hubiese sido. Qué bueno hubiese sido también Jesús allá en un trono sentado manifestando el poder. Dice, esto que vais a recibir ahora lo he conseguido yo. He tenido que morir, he tenido que trabajar con vosotros, he tenido que recuperaros a vosotros la dignidad divina. Y ahora el Espíritu Santo va a venir porque yo como un cordero he dado mi vida en servicio de los demás. Pero Jesús no está presente para que le den la honra y el honor a Él. Sencillamente el Espíritu Santo viene como Él había prometido. Esta pregunta, ¿por qué no estaba Jesús en esos momentos? Y sin embargo está en los momentos de angustia. El pueblo está en la crucifixión. Está todo el pueblo. Está Jesús desnudo incluso. Y todo el mundo está mirándole. Está completamente humillado, como que todos los milagros que habían hecho no tenían fuerza y le están todavía retando, si puedes, baja de la cruz y creeremos en ti. Que no hubiese sido verdad, que si hubiese bajado se hubiesen convertido. Jesús está ya en la humillación, haciendo su trabajo, el trabajo que el Padre le ha encomendado, que es la misión de redimir al pueblo, de hacerse presente con todos ellos. Pero en los momentos gloriosos no está Jesús presente, o si está presente como en la resurrección, claro, Él es el sujeto de la resurrección, pero no tiene una invitación de hombres y mujeres que podían alabar, cantar y glorificarle. Y lo mismo también podemos decir en el momento de la ascensión. Es una lección muy grande esto de la ausencia física de Jesús, tanto en la espectacularidad de la resurrección como también después el día de Pentecostés. Esto nos va a enseñar mucho. ¿Qué pasó con este Pentecostés? La Iglesia tardó tanto. Nosotros hemos tenido un ejército enorme en la Iglesia y cada alma es una alma que tiene una potencia extraordinaria. Ha recibido los dones del Espíritu Santo, los tocaremos después. La Iglesia ha conquistado, muchas de las conquistas que ha hecho ha sido a fuerza de evangelización, pero ha ayudado con las conquistas militares. Ya asociados, por ejemplo, en Latinoamérica, toda Latinoamérica estaba asociado en España y Portugal, y España y Portugal tenían una gran preocupación de la evangelización, eran cristianos auténticos, cristianos. ¿Qué falló en toda esa evangelización? Sencillamente el problema. Y el problema era que los conquistadores, las autoridades, se hacían demasiado presentes. No eran la búsqueda del otro para que el otro progresase, sino sencillamente tenían a los demás pero glorificarse ellos mismos muchas veces. Esto nos pasa a nosotros actualmente con los episcopados, que el modo que están estructurados, la mirada la ponemos en ellos mismos, cuando ellos nos tendrían que dirigir a mirar al pueblo santo de Dios.
a ese pueblo que ha recibido los dones del Espíritu Santo, que está lleno de dones, que tiene una fuerza extraordinaria, que tiene que haber alguien que va descubriendo esos dones y que efectivamente los pone en práctica. Y esto parece imposible. ¿Cómo va a ser posible que vamos ahora a despertar? Pues ya sucedió. Sucedió con la renovación carismática. Con la renovación carismática sucedió que de pronto un grupito insignificante, diríamos allá en Pittsburgh, de pronto se ponen a orar y piden al Señor y el Señor les concede lo que estaban pidiendo. Y viene de un modo extraordinario. Todo esto ha sido consecuencia de un don muy grande que fue el Concilio Vaticano II. Pero el Concilio Vaticano II sencillamente fue una apertura para los obispos, una dirección de los obispos. La renovación carismática fue la renovación del pueblo de Dios. Toma la prioridad y el liderazgo el mismo pueblo santo de Dios, que se encuentra con la dificultad de ser reconocido por los obispos y también los sacerdotes, como que le habían desplazado. No habían aprendido la lección de Jesús, que Él no estuvo presente en los momentos de gloria, estuvo presente en el sufrimiento, dispuesto a hacer lo que fuese por otro. Se iba a hacer milagros sencillamente para ayudarlo, Él desaparecía. Después de un milagro se iba a orar en solitario. No estaba buscando su protección personal. Pero nuestra Iglesia, de algún modo, ha tomado la dirección del protagonismo de los dirigentes. El dirigente parece, por muy poco santificado que esté, haya recibido los dones del Espíritu Santo, ponemos la atención en él, cuando él sería que tiene que poner la atención en nosotros. Eso nos pasa a nosotros constantemente. Nosotros no tenemos absolutamente nada nuestro. Nada nuestro. Todo lo que tú tienes has recibido de alguien. Y con eso que has recibido, tú has producido porque alguien también te ha estimulado para que produzcas. Siempre ha habido una motivación exterior. Nosotros nos reducimos, por lo tanto, a una insignificancia, pero fácilmente nos adueñamos de las situaciones. No damos el prestigio que tendríamos que dar al Espíritu Santo, que también se presenta con características muy humildes. Porque estábamos diciendo al principio, no tenemos muchas imágenes, cayó en el olvido, como diríamos al Espíritu Santo, porque no era fácil de imitar en su configuración física. Y entonces cayó en el olvido poco a poco en la Iglesia, cuando en realidad es el alma, la razón de ser, la que da fuerza y sostiene e inspira a la Iglesia. Sin embargo, nosotros nos hemos concentrado demasiados en el poder. De ahí tenemos que salir. La renovación carismática fue un ejemplo enorme, enorme. En 16 años se llegó ya a todos los continentes del mundo, como una expansión mucho más fuerte que el coronavirus. Es increíble esa fuerza que se extiende al mundo con una extraordinaria, con una iniciativa de unos pocos, pero lógicamente con la fuerza y la energía que nos daba el Espíritu Santo. Y nosotros nos asustamos en coronavirus. Ya diremos algo del coronavirus en esta situación que nos encontramos nosotros. Pero la fuerza del coronavirus es insignificante, comparando con la energía espiritual que nosotros tenemos si sabemos aprovecharlo. Nos tenemos que poner en el laboratorio de la espiritualidad eucarística y de la eucarística tenemos que saltar a la devoción de la Santísima Trinidad y enfocarnos al Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo es el Señor y dador de vida. Todo es el Espíritu Santo. En Jesucristo también está el Espíritu Santo, desde un principio. En la concepción fue concebido por el Espíritu Santo. Después, cuando va al desierto a hacer la penitencia, también le lleva al desierto el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de él. El Espíritu Santo está en la predicación de Jesús. Es el Espíritu Santo que conduce al mismo Jesús, que está en contacto con ese Espíritu Santo, que está dentro de ti. Esto es lo impresionante.
y no le descubrimos, no podemos alcanzar a descubrir a ese Jesús. Entonces, un gran paso dio la renovación carismática en cuanto al Espíritu Santo. Y hemos visto que efectivamente las conversiones fueron enormes. Yo estuve en la renovación carismática 25 años. Y por decencia renuncié, es decir, 25 años era como diciendo toda una generación, y en esa generación no hemos encontrado uno que pueda suplirme, no, por decencia sencillamente renuncio después de los 25 años, exactamente a los 25 años de estar. Pero fue en la renovación carismática donde yo adquiero esa profundidad por el testimonio de esta gente que se acerca, que son sencillos, pero que tienen un entendimiento tan extraordinario del Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo que les invade, les transforma y les impulsa a que proclamen las maravillas del Espíritu Santo. Y así se extendieron en todas las iglesias los círculos de oración, siempre presentes con una tremenda disponibilidad que tenían al servicio. Es increíble el sentido de disponibilidad que tenían, como nunca habían tenido, y gente que no reconocían, párrocos que no reconocían a los carismáticos, sin embargo, los carismáticos eran los que estaban dirigiendo la misma iglesia y no reconocía o no identificaba a ellos como carismáticos. Si nosotros recorremos la historia de la Biblia, encontraremos constantemente esas citas en que nosotros somos elementos del Espíritu Santo. Somos el cuerpo y en ese cuerpo, que Pío XII habla tan bonito del cuerpo místico, lo habla, el año 43 habló sobre eso. Entonces nos damos cuenta que efectivamente nosotros no estamos en conexión completa con la divinidad. Que Jesús vino a rescatarnos de un pecado que habíamos cometido y entonces liberados de ese pecado ya tiene la libertad para enviarnos al Espíritu Santo porque estamos purificados por fuerza divina y llegamos a tener esa altura de hijos de Dios, constantemente en esa. Quien dio un impulso muy grande fueron Juan 23. A Juan 23 no se le puede borrar a Juan 23 por la sencilla razón de que fue una acción del Espíritu Santo. ¿Cómo Juan 23 es elegido? Sencillamente es elegido como el hombre de paso, el hombre de paso. ¿Y cuál era ese paso? Era pasar de Pío XII a Montini, que sería después Pablo VI. Pero Montini no era cardenal y por lo tanto no fue elegido. Pero eligieron a un anciano como fue Juan XXIII para que le concediese el título de cardenal y así en la siguiente sesión podían elegirle a él como sucedió. Pero en el tanto Juan XXIII era un hombre tan profundo, de una espiritualidad tan convincente, estaba tan lleno de ese Espíritu Santo que convoca el Concilio Vaticano II. Ese concilio que ha revolucionado el mundo mucho más de lo que nosotros estamos pensando que ha revolucionado. Y de ahí han salido todos esos movimientos enormes que en la Iglesia se despertó increíblemente también el deseo de comunidades cristianas. Que tuviesen esa autoridad, que tuviesen ese respeto, que la reconociesen como hijos de Dios, que han recibido los dones del Espíritu Santo, que en el bautismo fueron conocidos como hijos de Dios. Todo ese mundo. Y entonces nosotros ahora con este Pentecostés y sobre todo con este coronavirus que nos ha molestado tanto, tenemos que nosotros reconocer que efectivamente el Señor nos está llamando a algo. ¿Cómo va a ser que un coronavirus no va a dejar a nosotros inútiles o quizá disminuidos? Y no nos demos cuenta quizá que estamos haciendo una gran labor como vosotros estáis haciendo ahí, que con una dificultad como la crucifixión fue la glorificación. San Juan habla en el momento de la glorificación, era el momento de la crucifixión. Llegó la hora. Y también a nosotros quizá.
Este año, Pentecostés, nos toca vivir de un modo muy especial. Pero este modo muy especial vamos a contemplar precisamente con más profundidad al Espíritu Santo, que es una fuerza mucho mayor que puede ser el coronavirus, porque el coronavirus sencillamente es una insignificancia, para darnos a nosotros una explicación de que si nosotros nos comportamos, los coronavirus no aparecerán con la frecuencia que viene o podremos controlar con la sencillez que se controlan. Pero nosotros no tenemos ningún interés de controlar, porque constantemente estamos provocando situaciones difíciles, como pueden ser las guerras mundiales, sobre todo ahora, por ejemplo, con el hambre. El hambre es una pandemia que se ha extendido y que ha llegado a tal modo y no se comprende cómo unas naciones tan importantes, con tanta fuerza y tanta influencia que tienen, no sean capaces de controlar todo eso. Entonces, este año nos toca vivir el día de Pentecostés encadenados por fuerza mayor. ¿Tú te sientes encadenado? Pero ¿cuál puede ser la fuerza mayor? ¿El coronavirus o Pentecostés? Es decir, lo cierto es que hemos entrado con coronavirus y nos ha aniquilado Pentecostés, por decirlo. Porque nosotros estamos viviendo más intensamente el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, meditando más fuerte que quizá preocupados de tener que hacer decorar la iglesia, preparar no sé quién, los monaguillos, tal y cual. Entonces uno está personalmente más en contacto con el Señor. Obviamente Pentecostés es una fuerza que nada ni nadie puede suprimir más que uno mismo. Tú eres el único que puedes destruir o hacer que el Pentecostés disminuya, no tenga la significación que tiene. Es decir, rechazando celebrar su presencia sanadora. Nos enfrentamos a dos fuerzas que nos pueden dar mucha sabiduría. Una surge de la misma naturaleza en la que vivimos y la otra de una naturaleza a la que estamos llamados a vivir. Pero todo está relacionado con la creación. Ambas fuerzas son invisibles. El ojo humano al ojo humano, pero los humanos podemos detectar la presencia radical de los efectos que produce tanto uno como el otro. Coronavirus como el Espíritu Santo, porque nosotros pensamos que el Espíritu Santo está medio dormido. No, hay millones y millones y millones y millones de gente que creen en el Espíritu Santo, viven con el Espíritu Santo, se han abierto al Espíritu Santo, están transformándose, todos hemos conocido esa transformación individual y están también evangelizando y proclamando que Jesús vive. El coronavirus es una fuerza destructora de la humanidad. El Espíritu Santo es una fuerza constructora de divinidad. Una de las fuerzas ha paralizado la actividad humana universal. La otra ha activado la potencia espiritual. Una derrota y se vence con la muerte. La otra da vida aún en la muerte. Uno con su presencia nos encadena. La otra con su presencia, aunque estamos encadenados, nos libera. Uno produce efectos secundarios muy destructivos. La otra, tanto hasta los efectos secundarios, son muy constructivos. Una pertenece a la naturaleza corruptible, la otra es ontológicamente incorruptible. Una daña los cuerpos humanos, la otra sana los cuerpos más dañados. Una solamente tiene dominio hasta la muerte, la otra da vida eterna tras la muerte. Darte la muerte y la otra solo puede proporcionarte vida. Una te empobrece, la otra te enriquece. El único modo de vencer al virus mortal es con las armas del espíritu inmortal. Una cubre de muerte, la otra descubre la muerte, descubre la fuente de la vida. Una causa dolor, pesar y la otra alegría y paz. Esa fuerza que nos han reducido tanto este coronavirus, ¿por qué no hemos despertado y no hemos sentido la presencia del Espíritu Santo que está por todo el mundo? Que no son 1000 o 1 millón o 2 millones, son cientos de millones de gente que verdaderamente creen y que tenemos que nosotros inculcar para que profundicen más en todo eso.
porque estamos llenos de una fuerza tan extraordinaria. Dentro de ti hay tanto, pero no hay alguien que nos ve, que nos provoque a nosotros a desarrollar. Siempre surgen los celos, las envidias, los controles, todo ese mundo. Pero ese desaparecer como Jesús desaparece en Pentecostés, o tampoco está celebrando la resurrección con algún grupo que le está... No. Nosotros buscamos la presencia personal, estamos ahí. Queremos ser protagonistas, pensar que lo he hecho yo, cuando en realidad nada hemos hecho nosotros, absolutamente nada. Todo es el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Es el Espíritu Santo. Y tú lo has recibido en la confirmación, has recibido todos los dones que el Espíritu Santo puede darte, que son muchos. Pero la Iglesia nos habla de unos poco de 7 dones que nos habla, que sencillamente son los que surgen de la lectura de Isaías, cuando Jesús, al comenzar el ministerio, leyó en la sinagoga de Nazaret. Una lectura sencilla, reconociendo, comenzamos una época, todo el mundo contento, pero en cuanto comienza a retarles diciendo que en tiempo de... Entonces es cuando comienzan a decirse, dicen, ¿quién es este? Que no es más que el hijo del carpintero, y nosotros conocemos, y entonces el pueblo se enfrenta a Jesús. Eso es lo que nos está pidiendo hoy a Jesús. Todos, el otro día estábamos leyendo una consideración del padre Canta la Mesa sobre que tenemos que dar la autoridad nuevamente al Señor. Y eso porque generalmente estamos robando la autoridad. Lo que Él nos ha dado para proclamar el Evangelio lo atribuimos a nosotros mismos, nos glorificamos nosotros mismos, nos hacemos centro nosotros mismos, somos nosotros los importantes, nosotros cooperamos con los demás, pero cooperamos con los amiguitos, con la familia, con aquellos que piensan como yo, que me agradan a mí, y lo que pensamos que es un campo espiritual no es más que un campo emocional, donde yo amo, demuestro mi afecto y los demás responden también el afecto. Todo esto tiene que cambiar, pero tiene que cambiar en todo nivel, no solamente en la Iglesia. Vosotros tenéis una misión muy importante. Yo siempre digo que la República Dominicana es el sueño de Dios. La República Dominicana. Que en la República Dominicana hay tanta gente con un sentimiento tan profundo, una vivencia tan increíblemente viva dentro de ellos mismos, que tenemos una cantidad enorme, enorme. Yo no perdono a los obispos, por ejemplo, que no hayan tenido un santo como ejemplo de la República Dominicana, porque la isla está llena de santos. ¿Pero qué pasa? Los santos son muy fáciles de controlar porque son muy buenos y entonces ceden a todo. Nosotros tenemos que ser unos santos que no tengamos presencia física, pero que tengamos presencia virtual, presencia de espíritu, capaz de llegar a las mentes y a los corazones de aquellos que nos gobiernan y que quieren gobernarnos sencillamente desde su yo. Que es el peligro que todos, si no consideramos seriamente, si no pensamos en pensamiento, a todos nos sucede. Nosotros no somos más que niños grandes que nos han dado una oportunidad y entonces queremos controlar como si hubiese sido producido por mí mismo. No, tenemos que ser generosos. El Santo Padre constantemente está hablando en este sentido de la generosidad y de esa generosidad que pone a la naturaleza, porque Dios no hizo más que crear el hombre, Él es el creador, el hombre es lo creado y la tierra es el sostén de lo humano. La tierra generosamente nos ha dado tantos frutos, todo lo que comemos, todo lo que fabricamos sale de la tierra. Y nunca se ha quejado, más que de vez en cuando, como ahora, se queja porque dice, miran esta gente que les doy tanto y no me respetan, no me aman, no me admiran, no me consideran y me siguen explotando. Es eso la espiritualidad. Yo espero efectivamente que los siervos de Cristo resucitado puedan ser absolutamente diferentes. Pero estoy mirando más todavía a los testigos de Cristo resucitado.
ese grupo que tiene que salir de ustedes, que me dio mucha alegría cuando tú dijiste que había un grupo que se estaba interesando, que estaba teniendo unos diálogos sobre esto de los testigos de Cristo resucitado, porque es de ahí. No penséis que es un grupo, que puede ser un grupo pequeño, no, todo es pequeño. Jesús era pequeño y cuando iba creciendo nosotros no le conocimos más que en la travesura que hizo en el templo a los 12 años. No tenemos absolutamente nada. Jesús ni siquiera, perdiendo el protagonismo, escribió absolutamente nada. No escribió nada. Dejó en manos de esos apóstoles que no eran muy confiables, porque el día mismo de la muerte le niegan a él y desaparecen todos ellos, excepto Juan. Y entonces, sin embargo, él dice, yo he cumplido mi misión. Eso es lo que me gusta, cumplir la misión, entender cuál es mi misión, con quién cuento para la misión, qué cuenta el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, qué relación tengo yo con Él, cómo lo siento, cómo vibro, cómo pienso que yo puedo actuar con el Espíritu Santo. Toda esa fuerza. Y entonces yo creo que efectivamente los testigos de Cristo resucitado son un paso más de los siervos de Cristo resucitado. Ya no se trata únicamente de servir, se trata de ser testigos. Avanzar por el mundo y que nuestra presencia, sin haber escrito nada, sencillamente la presencia pueda ser el testimonio que nosotros podamos dar de lo que significa ser cristiano. Y ser cristiano es el gran gozo, como hemos visto. En la renovación carismática, gente que ha salido de su propia ruina, gente que estaban dominadas por la droga, el alcohol, que sencillamente no tenían posibilidad de salir de esa plaga en la que estaban metidos, y sin embargo, con una apertura al Espíritu Santo que les toca, les transforma, despierta la fuerza que ellos tienen y de ahí se hacen grandes apóstoles y muy conocidos, muy activos, que llegan a todas partes. Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos de América, van recorriendo tantos lugares y tantos, que la gente muchas veces no conoce, sencillamente porque esa es la historia de la renovación carismática. Tú no te presentas para manifestarte y decir que has hecho, sino sencillamente haces y dejas que hagan. Porque no eres tú ni nadie, sino el Espíritu Santo, si tú has abierto los caminos a ellos hacia el Espíritu Santo, el que va a actuar, como actúa a través de la renovación carismática. Pues hablando de los testigos de Cristo resucitado, es una renovación de un grupo que se compromete a hacer algo, que mira no a sí mismo. Ellos se van a cuidar porque tienen que cuidarse para poder cuidar de los demás, pero su fin no son ellos, el fin de ellos es sencillamente el otro. Van a entregar sus vidas y va a ser una fuerza volcánica la que puede surgir de un grupo pequeño, porque siempre al salir de la renovación carismática sale también de un grupo muy pequeño, que piensa que pueden conseguir. Y hablando de la lectura del Padre Canta a la Mesa, precisamente ella decía, usted oren, tengan fuerza, no tienen que asociarse en nada, oren. Y trae el ejemplo de la mujer cananea que pide que sane a su hija y dice, no, no podemos dar la comida a los perros. Peor que eso, un rechazo más que eso no podía suceder, pero la mujer no se rinde. La mujer sigue adelante y dice, pero los perros comen las migajas que caen de la mesa de su dueño. Hasta mismo Cristo queda impresionado de tanta fe que no ha encontrado. Y una situación de imposibilidad se hace una realidad. Su hija fue curada. Pues bien, nosotros vivimos bajo las leyes, esas leyes que nos destruyen, porque son leyes de conveniencia y son leyes que nos hacen ausentes en la presencia. No estamos nosotros presentes, sino es la ley, que es lo que les tocó también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se apoderó de las leyes. Dios había dado como una guía. Pronto los jefes se apoderaron de las leyes y se rebelaron y no pudieron comprender cuando la ley
que es el amor, entrega a Jesús, cuando viene, no lo reconoce como tal. Entonces, ese misterio de encarnarnos en el pueblo, es una encarnación. Y al encarnarnos descubrimos quién puede y quién no puede, o cómo puede o dónde puede. Porque todos podemos, de un modo o de otro. No tiene que ser a tu modo, sino tiene que ser al modo del Espíritu Santo. Porque Él nos da los dones para ciertos... El sofoco de la legislación, las leyes nos ahogan. No hemos sido educados nosotros para seguir las leyes, no para seguir al Espíritu Santo, el Espíritu que el Señor ha puesto dentro de ti y que tú tienes una escuela de teología dentro de ti, que tú puedes, porque Dios está dentro de ti, pero tienes que descubrirlo, tienes que notar su presencia. Y nosotros así, cuando estamos con el Espíritu, seremos testigos de Cristo resucitado porque viviremos con Él y sentiremos la fuerza de Él. Y la idea de la resurrección va a traer a esto porque va a ser una fuente de sanación espiritual, de sanación incluso también física. Y ahí tenemos los Cristos resucitados, tiene que ser una asociación extraordinaria. Yo he pensado mucho, pero lógicamente será como el Señor, tengo que dejar a otros que hagan lo que hacen. Solamente yo transmito mi sueño y ese sueño ustedes lo harán realidad. Esto es el campo del Dominum et Vivificantem. Tener presente al Espíritu Santo. Él está presente en nuestras vidas. Nos toca, nos transforma, nos orienta, nos guía, nos da seguridad, nos da fuerza, nos da sentido por la que tenemos que luchar. Nos da el gozo de sencillamente ofrecernos como el Señor se ofreció por el reino, por la Iglesia, porque todos podamos... Y así tener esa capacidad de soñar de que un día todos estaremos hermanados, de que en el mundo no habrá nunca más hambre, de que siempre habrá hombres y mujeres que cuiden del necesitado, y esos serán los testigos. Qué bueno es cuando después del Concilio Vaticano II y juntamente con la renovación comienzan a surgir grupos muy fuertes. Como yo tengo gran admiración por los hermanos de San Egidio, que comenzaron un pequeño grupo de estudiantes insignificante, hoy son 50.000 y están presentes y han demostrado la presencia precisamente durante este tiempo de coronavirus, donde tantos ancianos han necesitado el servicio de comida. Ellos han estado presentes, iban puerta a puerta, jóvenes, muchachos jóvenes, universitarios, todos inspirados por ese fuego infundido por el espíritu de la hermandad de San Egidio. Y que el Santo Padre depende mucho de ellos, porque viven en Roma muchos de ellos, pero tienen por todo el mundo grupos. Y entonces cuando el Santo Padre comienza a hacer la caridad y demás, están siempre presentes San Egidio, que tienen ya un prestigio admirados por las naciones, un respeto sencillamente porque son muy eficaces y han hecho muy bien. Todo nace de unos estudiantes que se proponen. Lo cual quiere decir que nuestra fuerza es infinita y que la República Dominicana es un país donde tiene que despertarse, pero tenemos que comenzar a organizarnos y tenemos que visualizar las prioridades. ¿Qué es lo que está robando la dignidad al pueblo dominicano? En el sentido de que todos tendrían que ser millonarios y no hay más que unos pocos y el resto vive en una gran pobreza. Eso no tendría que ser allá y tampoco en el mundo entero, donde sencillamente unos se apoderan. Y también en este apoderarse del dominio, del control, está la Iglesia, porque muchas veces silencia, no denuncia lo que tendría que denunciar con valentía y con amabilidad, siempre con amabilidad y sobre todo con humildad. Pues bien, ahí vamos a tener que arrancar en eso. Esa fuerza del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Cuando yo llegué a ser ordenado obispo, mi lema y mi escudo está basado en un desastre,
en un desastre muy grande que sucedió, que fueron las torres de Nueva York. Que ustedes pensarán que era insignificante, claro, ahora quizás están pensando que era insignificante, pero entonces es como si hubiesen destruido toda América, porque esas dos torres representaban la fuerza de América. Eso fue muy angustioso. Los que vivíamos aquí lo sentimos con muchísima fuerza por mucho tiempo, pero poco a poco fue recuperándose, porque al fin y al cabo no era más que... Pero ese hecho hizo que la sociedad cambiase. Cuando nosotros después teníamos que ir al aeropuerto, antes íbamos libremente, pero después ya no. Ahí nos calculan qué tenemos dentro y qué no tenemos dentro, que nos examinan desde los pensamientos hasta lo que cargamos, todo ello. Pues lo mismo tendría que suceder con el Espíritu Santo. Tenemos que despertar. No podemos dejar ir a esta corriente espiritual que viene con la renovación carismática. Y en eso están los siervos de Cristo resucitado, porque ellos están sirviendo en nombre del resucitado, y una de las cosas que están haciendo es que no es precisamente que están aparentando ellos, sino están sirviendo y dejan las glorias para el Señor. Y después vendrán los testigos, que pueden ser todos ustedes. Yo quisiera que esa isla hubiese muchos testigos, porque hay miembros enormemente. Cuando tú llegas a la isla te encuentras con tanto que yo me quedo aturdido de la fuerza extraordinaria que tiene la gente allá, con una fe profunda. Como yo digo, cuando yo estudié teología sobre la Eucaristía, yo pensé que había aprendido algo, pero cuando llego a Villamella y veo a esa gente con esa devoción, arrodillados en el suelo ante un tabernáculo insignificante, mal hecho, de madera, pero ellos tienen fe que dentro de eso está Jesús, está el Santísimo Sacramento, y lo adoran con esa fuerza. Digo, ¡wow! Aquí hay mucha más fuerza que en todas las aulas que hemos podido pasar nosotros para aprender sobre la Eucaristía. Esos son ustedes. Eso es la fuerza del Espíritu que les ha dado a ustedes. Pregúntense individualmente cuál es mi misión, qué tengo que hacer yo para hacer la diferencia. Ustedes se encontrarán en el camino sin duda alguna. Entonces llegaremos a esa fase tan importante, porque yo estoy convencido, cuando nosotros somos capaces de hacer una pequeña diferencia en un pueblo, esa pequeña diferencia se acumula y llega a extenderse al mundo entero. Es el tema de la renovación carismática. Y yo aprendí en la renovación carismática mucho más teología sobre el Espíritu Santo que podía aprender en las universidades. Y eso que tuve uno de los mejores profesores del mundo en el siglo XX, que era el padre Lonergan. Y también conviví con el padre Ricciotti, que era un hombre que con tanto énfasis explicaba las Escrituras, sobre todo la figura de Jesús, y encendido por el Espíritu Santo. Pues bien, ¿qué vamos a sacar de todo esto? Que yo espero de vosotros. De vosotros, yo ya me voy y os mando el Espíritu Santo, como decía Jesús, me voy ya, pero quedáis vosotros. Y Dios quiere que quizá una palabra, una actitud os haya podido inspirar y dice, pues sí, Señor, nos vamos a poner a trabajar, porque estamos distraídos pensando que estamos gozando y no hacemos más que apenarnos de tantas situaciones que nos rodean y de las situaciones en las que nosotros vivimos, cuando en realidad tú eres un alma lleno, o un alma lleno de santidad y de gozo, de plenitud, que estás destinado a comunicar ese gozo a los demás. Que ese Señor os bendiga y os proteja, os haga la diferencia, y que los siervos y siervas de Cristo resucitado vayan despertando y vayan despertando también al pueblo para que formen el grupo de testigos de Cristo resucitado. Ese es mi reto. El Señor les bendiga. Amén. Agradecemos a Monseñor las palabras, la motivación. Y ahora vamos a abrir, Monseñor, para ver alguna pregunta, duda, inquietud que pueda surgir en los hermanos que están por aquí, o aportes también que quieran ofrecer. Están disponibles los micrófonos ahora. Para quien desee participar, hablar, opinar, preguntar
sobre esto de Dominum et Vivificantem, Señor y dador de vida. Que viene desde el siglo IV, pues definen así, ¿eh? En el Niceo y Constantinopolitano. Concilio de Nicea Constantinopolitano. Ruth, dale Ruth. El que pregunta primero le dan 10 puntos adicional. Sí, al que pregunta primero le damos más puntos. Sí. Ok. No, al escuchar la intervención de Monseñor, si nos ponemos a hacer un breve análisis, no de la Biblia entera, porque ni modo, pero desde el inicio de la creación hasta lo que es la vida de Jesús, vemos el Espíritu Santo actuar en todo momento, con la creación, con los profetas, y luego pasa con Jesús, donde se evidencia ese caminar del Espíritu junto al Jesús hombre. Y vemos también que el Espíritu se manifiesta en diferentes personalidades y en diferentes tiempos. A veces pensamos o podemos pensar que ese espíritu solo lo experimenta un grupo X porque son los que quizás han profundizado o están en una corriente o son los que están más en la iglesia. Sin embargo, ese espíritu de hacer, como me explicaba el Monseñor, de hacer esa diferencia, esa pequeña cosa, está en todos. Lo importante es descubrirlo y ver esa pequeña cosa a lo que yo estoy llamado, a lo que me lleva a experimentar, a producir ese talento que al final no es más que el espíritu que te impulsa y que cada uno es diferente. Tendremos un mismo fin, pero un espíritu diferente que va guiando para completar una misión. Una pregunta, más que una pregunta, es un comentario, y lo que dice Ruth es que cada uno va viviendo la experiencia del Espíritu y desde sus pequeñas acciones, entonces uno va haciendo cambiar esto. Monseñor, ¿tiene algo que decir al respecto? No sé si escuchó. Pregunta que si tiene algo que aportar a lo que... Sí, es decir, que claramente, es decir, San Pablo habla claramente de que cada uno recibimos una misión. El cuerpo es diferente y las partes incluso más insignificantes del cuerpo son las que más valor tienen, ¿no? Es importante eso que entendamos, que no hay insignificancias. De hecho, la Iglesia ha demostrado que los pobres, los que no han tenido más fáciles para recibir las instrucciones del Espíritu Santo porque no tienen intereses personales, sino sencillamente son más directos con el Señor y entonces escuchan. Y todos esos santos que desde su sencillez nos han dado unos ejemplos extraordinarios y una fuerza, confianza, como la oración de la coronilla. Es decir, todo el mundo rezando y pidiendo al Señor, ¿no? Y que por tu dolor, dolorosa pasión. Ahí está todo eso, ¿no? Y son unas monjitas que apenas vivieron tiempo y tampoco tenían gran instrucción, como también Santa Teresa y tantos otros, ¿eh? Santa Teresita no tenía ninguna formación de niña, se fue al convento, no tuvo tiempo ni para ir a la escuela. Y sin embargo, habló y hizo grandes cosas y hoy se la admira y es doctora de la Iglesia, doctora. Una que prácticamente llegó al convento sin saber leer, como quien dice. Voy a leer una pregunta del chat y después pasamos con Jorge y luego con Orlando. Una persona que no está confirmada, ¿puede sentir el Espíritu Santo? ¿A quién preguntas? A usted. Así, Sí, claro. una pregunta. Claro, en la confirmación es lo que dice la palabra, no se hace más que confirmar. Pero tú eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ese momento tú ya entras a ser parte del cuerpo divino que es Cristo. Por lo tanto, ya eres divino. Yo lo que digo, cuando me voy a Villamella, digo, detrás de esos muros hay una cantidad enorme de hijos de Dios, porque todos son bautizados. Claro que recibes.
La confirmación no es más que el envío de la Iglesia a que vayas a proclamar, porque ahora conscientemente estás recibiendo lo que ya recibiste en el bautismo. Muy bien, Jorge, y luego Orlando. Bueno, pues me podría pasar la noche entera, ¿verdad?, halagando a Monseñor, porque cada vez que lo escucho es como palabras muy refrescantes y nuevas, sobre todo ya con un caminar y que sigan surgiendo palabras así, realmente es muy esperanzador para aquellos que vamos caminando atrás. Pero yo hago referencia a lo que decía Monseñor, una parte que me interesó mucho, que decía que nosotros somos, como quien dice, Biblia teológica dentro de nosotros mismos. Y también al referirse de que a los pobres les llega más, citando la primera lectura del martes, en que Pablo decía que, pero a mí no me importa la vida, lo que me importa es completar mi carrera y cumplir mi encargo, que era lo que también decía Monseñor. Y yo creo que para mí, en base a testimonio propio, yo creo que esa es la idea. Al momento de que uno totalmente se abandona, no solamente al Señor, sino a su voluntad y confía en su voluntad, entonces uno se da cuenta como que, siempre lo he visto así, es como uno darse al Señor creyendo que ¿verdad? Bueno, ya me di al Señor, ya no voy a tener nada, pero sin embargo es como abrir realmente los ojos a la realidad de que el Señor da muchísimo, mucho para atrás, y no solamente que da para atrás, sino que también se pone el servicio y los oídos a la escucha del Espíritu Santo. Yo entiendo que también leyendo la vida de los santos, que fueron personas meramente ordinarias, que simplemente se dedicaron a la adoración y se dejaron llevar por el Espíritu Santo, nosotros también podemos día a día, porque es un caminar, ir concentrándonos, ir entrando en esa presencia, pero para hacer espacio para las cosas del Espíritu hay que también remover cosas del mundo, y es a veces lo que nos cuesta, pero vale la vida, vale la eternidad para eso. Gracias. Gracias, Jorge, por el aporte. Entonces, A ver, Jorge, yo no sé qué edad tienes, pero ese es el camino. Ese es el camino. El valorar, comienzas por ahí, por valorar la fuerza del espíritu. Y después automáticamente nosotros vamos dejando las cosas del mundo porque no nos interesan y no nos producen lo que nos produce la satisfacción de caminar en el espíritu y producir cosas espirituales. A ti te está llamando el Señor para que hagas la diferencia, Jorge. muy bien. Orlando. Buenas noches. Querido Monseñor, gracias por su conocimiento. De verdad que ha sido muy gratificante poder escucharlo en este momento. Yo quería compartirle y una especie como de escuchar de Monseñor quizá algo de luz, de algo que sucede quizá en algunas comunidades donde habemos hombres de fe, que entiendo que puede que en algún momento no entiendan bien cuál es esa relación con el Espíritu Santo cuando comienzan a caer las cosas dentro de la comunidad, de que si algo no lo ven bien, dicen que eso no tiene Espíritu Santo, que si alguien participó de una actividad, dicen que no se sintió el Espíritu Santo. Si hay algo programado, dice que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Todos lo sabemos, los que estamos en el camino de la fe, que es así, pero he visto en algunos líderes esa identificación. Quizá no soy nadie para juzgar, pero quizá veo como quizá mal empleado ese término de involucrar al Espíritu Santo en cosas que realmente como que no tienen que ver, porque sabemos que es una relación de yo con el Espíritu Santo, una relación de yo con Dios. Me gustaría escucharlo, que nos dé luz en ese aspecto y disculpe que le haga este tipo de preguntas. Bueno, cuando tú tienes el Espíritu Santo te da los dones que tú quieres recibir. Y esos dones te dan a ti la seguridad, la fuerza, la confianza, la creatividad que tú puedes tener.
No te importa lo que digan los demás. Lo que digan los demás te puede conducir a ti a un examen para examinarte si efectivamente estás bien o no estás bien, si la motivación que tienes es verdaderamente la búsqueda del reino y la proclamación del reino. Pero el hombre y la mujer que esté lleno del Espíritu Santo se manifiestan, se ve. Se saca una fotografía, inmediatamente dice, este sí, está lleno de ese espíritu. Y nosotros podemos tener muchos inconvenientes por parte de la autoridad eclesiástica, pero la autoridad eclesiástica muchas veces comete muchos errores que son sanados precisamente por la acción espiritual de los feligreses, de gente sencilla que están ahí, que con su obediencia y su espíritu van calmando y finalmente el espíritu derrama también sobre las autoridades esa sabiduría que tienen que tener o debían de tener y debían de aceptar. O sea que sí, no tengas miedo, el espíritu, aún los que están revolucionando y no tienen un espíritu adecuadamente, sin embargo hacen un bien. Hacen un bien porque los que tienen el espíritu de verdad lo van a... encuentran el camino de algunos loquitos o loquitas que van diciendo cosas que son bonitas, pero que no nacen del espíritu, pero que aquellos que vienen el espíritu le dan la fuerza y finalmente se convierten también a esa línea del espíritu. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Bien, hay una pregunta aquí en el chat que dice, Monseñor, ¿el Espíritu Santo se puede manifestar en quien no lo pide? Sí, claro. El Espíritu Santo está presente siempre. Tú me dices el que no lo pide o el que no lo tiene. Es quien no lo pide. No lo pide, claro. Ajá. Hay mucha gente que no lo pide porque no le conoce. No le conoce absolutamente, no le pide, pero pues su espíritu puede estar muy enfocado en la realidad del ente superior, que no ha tenido la dicha de conocer, pero que efectivamente siente dentro de sí mismo ese deseo de conocer y de agradecer a alguien porque él se da o ella se da cuenta de que efectivamente no se ha opuesto a nada. Sí, y aún al que se opone también puede recibir el Espíritu Santo cuando menos lo piensa. Yo tengo testimonios enormes en la renovación carismática de gente que se oponía en la misma oposición como Pablo. ¿Pablo dónde recibe la fuerza? Pero recibe la fuerza en la misma persecución. ¿Cómo es eso? ¿Qué santo? ¿Qué tenía Pablo para poder recibir al Señor o el mensaje del Señor y después entender tan profundamente el Espíritu Santo cuando nunca pidió? Y no, perseguía a los que pedían. Y eso se da mucho en la vida. Sí, claro que se manifiesta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o aporte que alguien desee hacer? Aprovechemos esto por Anthony. Anthony, ¿tiene las manos levantadas o es gracias? Es gracias que está diciendo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, inquietud, aporte a este tema, a este diálogo sobre Dominum et Vivificantem? Pues yo les digo, señora. Bueno, dicen que Monseñor es una muestra evidente de que la presencia del Espíritu hace en nosotros. Dice que usted mismo es un testimonio de lo que el Espíritu hace en nosotros. Yo creo en los demás, porque uno se siente insuficiente, incapaz y todo, pero los demás tienen una potencia extraordinaria y uno con otro van complementándose y entonces hacen una maravilla. Es el otro en quien tenemos que confiar. Y claro, cuando tú confías en el otro, ya estás manifestando que tienes un don del Espíritu, que es confiar en el otro. Como el Señor confió en esos apóstoles que no eran nada confiables. Sin embargo, confió en ellos. Y esa confianza hizo lo que fueron. Yo creo que la confianza es un don grande del Espíritu. Y más hoy cuando la gente dice no se puede confiar en nadie. Creo que confiar ya es una acción grande del Espíritu, como usted dice. Abandonarse en el otro cuesta. Pensar que el otro ha recibido el Espíritu Santo y que
aunque no sea muy consciente, sin embargo puede estar obrando con ese Espíritu Santo. Así es. Muy bien, agradecemos. No sé si alguien más tiene algo que aportar. Sí, Keiter. Hola. Muy bien. Hola, Vicky. Hola, Padre Keiter. Monseñor Iriondo, gracias por compartir tanta luz, tanta sabiduría. La verdad que es un privilegio conocerlo, escucharlo, y gracias a los siervos por esta idea que surgió a raíz de la pandemia del coronavirus. Muy bien. Conectarnos, o sea que haría la sugerencia que después que acabe formalmente de pasar el coronavirus, pudiéramos continuar con este tipo de actividades, porque la verdad que han sido extraordinarias, han traído mucha luz, enseñanza, han aclarado muchas cosas, o sea que decir gracias es poca cosa. Yo quería preguntarle, Monseñor, y perdón mi ignorancia, pero después que escucho hablar del Espíritu Santo, o sea, desde siempre, desde el catecismo, pues nos han enseñado la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero quizás sea un error parte mía, o desconocimiento mío, pero yo veo al Espíritu Santo como el olvidado dentro de la iglesia, porque si bien es cierto que desde el catecismo nos enseñan el valor de la Trinidad y que son tres personas, pero es una sola, encarnada en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre las personas, y yo soy un ejemplo de eso, cuando voy a conversar, cuando voy a conectarme con esa fuerza mayor, siempre lo hago con el Padre, con Papá Dios, o lo hago con Jesús, al que le digo, tú eres mi hermano, y siempre olvido al Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el olvidado en sentido general de la iglesia, y es la renovación carismática quien nos trae de nuevo su presencia, los rescata, nos enseña su valor. Pues sí, en el sentido de que fue espectacular el derrame del Espíritu y la fuerza que manifestó universalmente con una fuerza extraordinaria. Pero sí, será dicho como que es el desconocido, el gran desconocido, pero siempre ha estado presente. Usted tiene que dar, por ejemplo, el pueblo dominicano fácilmente siempre comienza las acciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Wow! Eso ya es mucho. Que comienza en el nombre de la Santísima Trinidad, y después da gloria al Señor, también gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son dos modos de venerar, hacer las cosas en nombre de la Trinidad y también dar gloria a la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo, además, no es otra cosa, así como Jesús es la palabra del Padre, que por lo tanto es su palabra y existe con él, el Espíritu Santo no es otra cosa más que el amor que el Padre tiene al Hijo y el amor que el Hijo tiene al Padre. Ese amor en Dios es persona y viene a ti, por lo tanto, Él mismo ya te está trayendo a ti en la Santísima Trinidad, porque Él es el que une el Padre con el Hijo en el amor. Y el amor es lo que nos hace a nosotros divinos, distintos de los demás. Sí, es olvidado, si se quiere, en el sentido de que no hemos reconocido la fuerza que tiene el Espíritu Santo y lo manifestó muy claramente en la renovación carismática. En 16 años ya había llegado a todo el mundo esta renovación carismática, y todo por un pequeño grupo. Y entonces, Victoria, tú estás destinada a ser una jefa de esas. Estás destinada, el Señor te está buscando, ¿sabes? Hace tiempo te está buscando el Señor. Verás tú.
Tú lo has conocido, te has incorporado y algo tiene el Señor contigo. Y también aportar algo aquí. En Que así sea, Monseñor. Usted siempre lo he oído decir que estamos llamados a hacer la diferencia. Amén. Pero para poder hacer la diferencia, yo creo que algunas veces necesitamos el empuje o necesitamos alguien que haga la sugerencia, alguien que nos diga que estamos llamados a hacer la diferencia. Y eso es lo que usted ha hecho. O sea, yo creo que nos ha llevado no solamente a los siervos y a las siervas, sino a personas que tenemos el privilegio de conocerlo, de escucharle hablar. Usted ha imprimido esa idea de que yo puedo hacer la diferencia. Gracias, Monseñor. Amén. Gracias por tanto. Amén. Gracias, Insolina. Habéis sido los Cruz, habéis sido una inspiración y un apoyo increíble para los siervos, y de ahí, lógicamente, sale uno valiente pensando que hay gente que efectivamente tiene capacidad y quiere hacer la diferencia en el mundo. Bueno, con todas estas inquietudes, ya el Espíritu irá encauzándolas todas y veremos cómo nos lleva el Señor a más. Siempre el Señor quiere darnos más de lo que nosotros pedimos y Él va viendo lo que nosotros vamos necesitando. Ya saben, el compromiso entonces el domingo, nos juntamos a las 5 de la tarde por este mismo canal y ahora pedimos a Monseñor que nos dé la bendición. Dios Padre de bondad, mira a tu pueblo. Están abiertos, Señor. Tú eres la fuente, la riqueza. La naturaleza como que nos ha amenazado, pero esa amenaza no ha sido más que para despertarnos. Haz, Señor, que pueda tocar esa naturaleza en nuestro espíritu y descubrir que tú estás vivo y que compartes con nosotros. Dame, Señor, la fuerza, la sabiduría, los dones que tú das a todos los que creen en ti, para que podamos crecer y hacer la santa diferencia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Con Amén. la alegría de haber compartido con ustedes este momento, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.